Vamos a seguir ahora con la presentación del doctor Ricardo Rabinovich, que va a hablar de humildes reflexiones sobre la verdad en ciencias sociales. El doctor Rabinovich es conocido, amigo, y con frecuencia está con nosotros, forma parte del Consejo, es abogado, doctor en Filosofía del Derecho, director del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la UBA y académico honorario de la Real Academia Española de Jurisprudencia y Legislación. Todo de lo más famoso. Así que acá estamos. Bueno, muchísimas gracias, querido Jorge. Yo, la verdad es que voy a tratar de ser bastante breve porque frente a lo extraordinarias que han sido las exposiciones anteriores, siento que no tengo mucho para aportar, por un lado, y tampoco llego a la suela de los zapatos de quienes me han precedido en el uso de la palabra. Simplemente, tampoco sé si lo que yo voy a traer puede ser realmente de mucha utilidad para varias de las personas que están hoy presenciando este evento. Quería traer simplemente un punto de vista reflexivo por parte de alguien que lleva algunos añitos dedicado a la investigación, fundamentalmente en antropología jurídica y en historia jurídica. Si bien es cierto que mi doctorado lo hice en el área de filosofía del derecho, pero no es al área de filosofía que me he dedicado especialmente, sino a la antropología jurídica y a la historia jurídica. Bueno, aquí viene la cuestión de que nosotros vemos cosas que no están. Esto va muy especialmente para Paola, que nos ha comentado que le encanta hacer avistamiento de aves. Bueno, seguramente cuando Paola ve un cóndor tan lindo como este, ve un cóndor. En cambio, nosotros, desde las ciencias sociales, podemos, cuando vemos un cóndor, ver un símbolo, por ejemplo, que es un símbolo que hace parte de banderas, de escudos, de himnos y demás en una cantidad de países. O sea que el cóndor trae una serie de vocaciones que nos llevan a modificar al cóndor, porque, por ejemplo, en general, a todas estas personas que visualizan al cóndor como un símbolo nacional, no les hace ninguna gracia recordar que el cóndor es un buitre y es un carroñero. En cambio, les encanta ver al cóndor como ave magnífica que vuela por el cielo, enorme y demás, y con ese porte que, bueno, como no tenemos águilas aquí y se pone de moda siempre poner águilas en las banderas y en los escudos, entonces, bueno, agarramos al cóndor. Pero claro, el águila es un ave de rapiña y el cóndor es un carroñero. Cuando vemos salir el sol sobre los Andes, claro, nosotros no lo vemos salir el sol sobre los Andes, nosotros en todo caso en Cuyo, en la cordillera, lo vemos ponerse, pero en los Andes se ve al sol salir sobre los Andes y en la costa del Pacífico se ve al sol salir sobre los Andes y nosotros vemos el sol saliendo sobre los Andes y diremos, pero qué lindo. Mariano, que es un gran filósofo de las cosas, hará sus reflexiones, pero claro, por otra parte, este sol ha sido Inti, según lo representaban los antiguos habitantes del Tahuantinsuyo, como lo vemos en las hermosas ilustraciones de Guamán Poma de Ayala, del periodo hispánico temprano, y ese Inti aparece luego en la ideología neoincaica de la Asamblea de 1813, amaneciendo sobre los Andes, y también de allí se pasa a la bandera de la República Oriental del Uruguay, cuyo líder Artigas sostenía que descendía directamente de los antiguos incas, y en la bandera nuestra, donde todavía hay gente que insiste que tenemos un sol en la bandera y los soles no tienen carita, ¿no? Así que es Inti, les guste o no les guste. Cuando vemos esta imagen, tomada por Leni Riefenstahl en 1935 para su película Triumph des Willens, El triunfo de la voluntad, esta imagen, la imagen del congreso entre comillas, por eso se llamaba congreso, pero era otra cosa, del Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes en 1935, cuando nosotros vemos esto, nos inspira terror, miedo, aprensión, una cosa que rechazamos. Sin embargo, Leni Riefenstahl, la gran cineasta de Hitler, lo hizo para todo lo contrario. O sea, lo hizo para mostrar poder, para sumar gente. Hacía 2 años que Hitler
gobernaba en Alemania, y entonces la función era exactamente lo contrario. Lo mismo sucede con la fotografía famosísima que tomó Jürgen Stroop en la toma del gueto de Varsovia tras la insurrección del gueto de Varsovia en mayo de 1943. Tomó esta famosa fotografía, una fotografía que hoy en día hace parte de todos los museos del Holocausto y que todos nos centramos en el niño que está ahí saliendo con las manos levantadas y con esa expresión de insondable terror en la cara, pero Stroop no sacó la foto para el niño, sino para el guardia que está ahí, arma en la mano, posando para la foto, al lado del niño, ahí se los marco con el cursor, y para el oficial de las SS que está ahí atrás, que aparentemente estaba vinculado con Stroop en la fotografía. O sea, esta fotografía que para nosotros simboliza el horror, cuando se tomó, Stroop era un oficial de las SS, muy alto en la jerarquía y tuvo a su cargo la terminación de la insurrección del gueto de Varsovia. Y cuando se hizo esta fotografía fue una fotografía de triunfo, fue una fotografía de glorificación de lo que el nazismo estaba haciendo. Todos conocemos, los argentinos y las argentinas, el cuadro que fue pintado en 1910, que muestra el muy central y muy importante Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810. Fue encargado para el centenario al pintor chileno Pedro León Maximiano María Subercaseaux Errázuriz. Este hombre tenía que haberle cobrado impuestos por nombre, que había nacido en 1880, que tenía 30 años cuando pintó este cuadro y que por supuesto nunca tuvo ninguna posibilidad de contacto con alguien que hubiera estado en el Cabildo Abierto del 22 de mayo, y tampoco hubo actas que dijeran cómo se sentaron en ese cabildo, de modo que Pedro inventó el cabildo del 22 de mayo de 1810, pero ese cabildo es hoy en día el que tenemos en todas las imágenes que aparecen en internet cuando ponemos Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810. O se ve de afuera o se ve de adentro, y cuando se ve de adentro es lo que inventó Pedro León. Como tenemos varios amigos, ya me estuve mirando que hay varios amigos y amigas del hermano Brasil en el público, bueno, este es el cuadro más importante de la pictografía histórica de Brasil, es Independencia o Muerte, el grito supuestamente dado por el luego emperador Pedro I en 1822, pintado en Francia, lejos de Brasil, por Pedro Américo de Figueiredo y Melo, en 1888. Claro que Pedro Américo había nacido en 1843, pasó gran parte de su vida en Europa, no tuvo ningún contacto con nadie que hubiera estado presente en ese hecho. De hecho, el hecho no existió, según parecen las evidencias que tenemos ahora. Pedro Américo, en cambio, se fue al museo en París y copió el cuadro de Ernest Meissonier, Napoleón en Friedland, de 1875, y simplemente cambió el campo verde de Friedland por el campo más bien rojo y clarito de Brasil, y cambió a Napoleón por Pedro I, y entonces le entregó a Brasil el cuadro que hoy en día aparece cada vez que uno pone Independencia de Brasil en internet, aparece ese cuadro. Y un ejemplo que me encanta es el de la extraordinaria película Braniano Siat Potiomkin, El acorazado Potiomkin, de 1925, de Sergei Eisenstein, donde la escena central, por supuesto, es la de la escalinata, la Lestnitsa de Odessa, donde los cosacos que se ven ahí al fondo aparecen y empiezan a masacrar a la gente que está manifestándose en la escalinata. La gente baja desesperada, son asesinados en gran medida, y aparece la escena, y lo tenemos a Eisenstein, aparece la escena que está considerada la más famosa de toda la historia del cine, que es la escena del cochecito de bebé que cae por la escalinata porque a la mamá la han matado. Resulta que nunca jamás hubo esa reunión de gente, según las evidencias que tenemos en la escalinata de Odessa. Nunca hubo esa represión, hubo otras, pero fueron menores, que vamos, murió gente, qué pena, pero nunca hubo esa represión que está ahí. Pero hoy en día, cuando vayan a Odessa, van a ver que la Lestnitsa, la escalinata, se llama Potiomkinskaya, o sea, se llama escalinatas del Potiomkin. O sea, la
realidad ficticia venció a la realidad real, por así decirlo. La verdad inventada, por así decirlo, venció a la verdad que surge de las evidencias. Hace poquito hablaba mi querido y admirado amigo Mariano, hablaba de Roma. Y acá estamos entonces, para darle gusto a él, en Roma, y este es el edificio reconstruido de la Curia, el Senado, el edificio en el cual se reunía el Senado de Roma. Como pueden ver, era un edificio rectangular. Ahí está la reconstrucción que se ha hecho ahora al costado del interior. Acá tenemos una reconstrucción ayudada por elementos electrónicos del interior del Senado romano. Así era el Senado romano, no así como lo pintó Cesare Magari en 1888 en el famosísimo cuadro Cicerone denuncia Catilina. Pero resulta que esta imagen, que seguramente Macari se le inspiró de cómo eran los senados en 1888, fundamentalmente el senado más famoso del mundo, el Senate de los Estados Unidos, resulta que luego quedó en las representaciones del Senado que se hicieron, por ejemplo, en el cine. Fíjense, la de Spartacus, de Stanley Kubrick, de 1960, y muchas otras, de tal manera que hoy en día, cuando nosotros pensamos en el Senado romano, no pensamos en ese ambiente rectangular, y mucha gente cuando va al foro en Roma y entra a la reconstrucción de la Curia dice, no señor, me están engañando, esta no es la Curia tiene forma de Senado en hemiciclo, como si fuera un teatro griego, esto no es, me están engañando, por favor hagan de nuevo la reconstrucción. Bueno, ¿qué pasa con la verdad en lo que deliberadamente no es verdad? Por ejemplo, los cuentos que tienen a veces origen medieval, origen en la edad moderna, Perrault, por ejemplo, y todos estos cuentos tan lindos, muchos son alemanes, muchos son franceses, otros son ingleses. Bueno, ¿qué sucede? ¿Existía la Belle Dormante en Bois? No, no existía la Bella Durmiente del Bosque, pero sí existían las madrastras. De hecho, las madrastras, que aparecen tanto en los cuentos para chicos, son un fenómeno muy, muy corriente durante muchísimo tiempo en nuestra especie, porque las mujeres tendían a morirse muchas veces en los partos y quedaba la criatura que se podía salvar y el padre quedaba viudo y se volvía a casar, y se volvía a casar con una señora que a veces ya traía otros hijos, a veces no, pero que muchas veces tenía otros hijos después y entraba en un problema con el hijo o hija del primer matrimonio. Entonces, el tema de la madrastra sí nos hace referencia a una realidad sociológica que incluso tuvo repercusión en la normativa de muchos países. Las brujas, por cierto, que no sabemos verdaderamente, mi abuela materna decía que ella era bruja y que venía de una familia de brujas, nunca la vi transformarse en gato o en murciélago o alguna cosa por el estilo, pero quizás era porque lo hacía tan bien que yo no me podía dar cuenta. Pero la cuestión es que si las brujas existieron o no existieron, no lo sé, pero que hubo juicios a brujas, los hubo muchísimos, que hubo brujas que fueron castigadas, que fueron quemadas, etcétera, etcétera, los hubo y muchísimos, y no, por cierto, solamente tuvieron los católicos la exclusividad de esto, porque que yo sepa en Salem no eran católicos, y otras cosas más. Y había doctrina jurídica sobre las brujas. El libro más famoso es el Malleus Maleficarum, pero hubo varios que se dedicaron a estudiar, a ver cómo es que se prueba que una mujer es bruja, cómo es que se la debe juzgar, qué procedimiento y demás. O sea que las brujas estaban, y que esté la jovencita virginal dormida como la Bella Durmiente, que es la dormida más famosa, pero también está Blancanieves, que también la durmieron, esta fue con una manzana. Está dormidita ahí acostada esperando que llegue un príncipe al que nunca jamás vio en la vida, que le dé un beso en la boca, que es el beso de amor. Dios sabe cómo se enamoró el tipo, porque la otra estaba dormida. Pero le dio un beso en la boca y con el beso en la boca la joven recupera. Bueno, esto posiblemente no haya pasado nunca, pero sí nos está mostrando una idea de cómo se pensaba que una jovencita tenía que ser, o sea, un cuerpo tirado, dormido, hasta que venga el hombre que quiera y que le guste, le dé un beso y contigo me voy. Bueno, o sea, ¿qué decimos de las hadas? Había hadas.
Bueno, no lo sé, yo nunca encontré ninguna, pero hay una realidad. Si en la Edad Media o en la época de Perrault no tenías una hada madrina o un hado madrino, no crecías socialmente, no tenías posibilidad de ascenso social. O sea que el hecho de que a Cenicienta tenga que venir una hada madrina y le fabrique con una calabaza, un Rolls Royce, y con 4 ratones o algo por el estilo, unos caballos y lo que sea, te muestra que la única manera que tenía una chica de servicio doméstico de llegar a ir a la clase alta era teniendo una hada madrina o un hado madrino, o Dios sabe qué otras maneras. Y lo mismo podemos decir de la presencia de verdades en la literatura. Voy a tomar 2 ejemplos, uno en homenaje a nuestros hoy amigos y amigas de Brasil, que es Gabriela Cravo y Canela, Crónicas de una ciudad do interior, ¿no? Que nunca se pone en subtítulo, que escribe el gran Jorge Amado en 1958, el último año en que la humanidad fue feliz, porque yo nací el año siguiente, y en este libro, concretamente, por ejemplo, cuando se hizo la película con Marcello Mastroianni, con Sonia Braga, todo gira alrededor del romance, pero resulta que no tiene nada que ver. El libro, la novela de Jorge Amado, es una novela sobre los cambios sociojurídicos y políticos que se dan en Ilhéus, como un ejemplo de cualquier otra ciudad del nordeste. Tengo al profesor Wilson Alves de Sousa ahí escuchando, qué honor, antes del periodo de Getúlio Vargas. Ese es el verdadero tema de la novela. De la misma manera que la pequeña y exquisita, extraordinaria novelita de Gabo García Márquez, esto va para la gente de Colombia que nos está acá acompañando, que ya vi que hay varios y varias, El coronel no tiene quien le escriba, es un alegato extraordinario sobre los grandes problemas inherentes a toda Latinoamérica, por empezar con el tema de la jubilación, La película que hizo Ripstein, después desde México, es extraordinaria, extraordinaria sobre el libro El coronel no tiene quien le escriba. Pero además sobre la situación de Latinoamérica, desde el punto de vista institucional y demás. Entonces, ¿cómo está escrito eso? Y a partir de una historia completamente ficticia de un señor que está esperando una pensión que le han prometido y que nunca le llega. ¿Y qué vamos a decir si vamos más lejos? ¿Superman existe? Parece que no. ¿Batman existe? Parece que no. Sin embargo, ¿qué nos están diciendo? ¿Qué nos están diciendo? ¿De qué nos están hablando? ¿Y por qué estas historias tienen un éxito tan grande durante el siglo XX y se reconvierten ahora en el siglo XXI? Bueno, nos están hablando de que el due process of law no funciona, de que las instituciones, si son llevadas a los términos de la Constitución de cada país, de Estados Unidos, de Argentina, de Brasil, no funcionan realmente en cuanto a generar una sensación en la gente de que las cosas se están andando bien, de que realmente se está aplicando la justicia. Entonces, bueno, en el caso de Superman, quien tiene que venir a arreglar las cosas es un señor de otro planeta, del planeta Krypton, que tiene superpoderes. La policía no sirve, los jueces no sirven, necesitamos solamente que venga un extraterrestre. Como los extraterrestres no vienen, aparece Bruce Wayne, aparece Batman. ¿Quién es Batman? Un delincuente que lleva la cara encapuchada para que no lo reconozcan, que vive en una cueva, como la mayoría de los delincuentes, y que su poder fundamentalmente reside en la enorme fortuna económica que tiene. ¿Y qué hace la policía de Gotham City? La policía de Gotham City dice, ¿podemos resolver esto? No, la verdad que no podemos. Proyecte la batiseñal. O sea, llame a un delincuente para que resuelva este problema. ¿Por qué Batman tiene tanto éxito? Ah, no sé, ustedes me lo dirán. Y para cerrar, un ejemplo que casi se habló, que es el ejemplo de la saga de Star Wars. La saga de Star Wars transcurre, ya lo advierte desde el principio George Lucas, que transcurre a long time ago in a galaxy far away. Hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana. No me digas. O sea que todas las reflexiones sobre qué sucede cuando una república democrática, frente a un problema muy serio, resuelve pasar a un sistema autoritario, no tienen nada que ver con la situación de George Bush
en el momento en que salen los episodios 1, 2 y 3. Las anteriores no tienen nada que ver con los Estados Unidos post-Vietnam. Bueno, volvé a mirarlo y me contás. En suma, el cine miente, y podemos decir esto de otras formas también. Jean-Luc Godard decía: el cinéma es la plus belle escroquerie du monde. El cine es el más bonito fraude del mundo, pero la verdad es que todos esos fraudes nos acercan terriblemente a la realidad. Como les prometí, solamente reflexiones en 20 minutos y nada más. Respuestas, no vengáis a mí por respuestas porque no tengo ninguna. Muchísimas gracias.